El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta Buenas noches. Vamos a compartir una enseñanza que titulamos La comunidad del lebrillo y la toalla. Aunque el primer evangelio que aparece en nuestra Biblia es el de Mateo, ¿quién me dice cuál fue el primer evangelio que se escribió? El de Marcos. Marcos sirvió de base y de forma para los otros tres evangelistas. Y sabemos que los 66 libros que conforman el canon de la Escritura, llámese nuestra Biblia, cada uno de ellos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, de modo que Dios pueda expresarnos lo que Él quiere que sepamos sin necesariamente satisfacer nuestra curiosidad. Hay algunas dudas que nosotros podemos tener y no necesariamente encontramos en la Biblia la respuesta exacta a esa pregunta, pero está escrito lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y del mismo modo, los evangelios no son biografías, sino percepciones y énfasis específicos que los autores de los evangelios plasman de la vida y la obra de Cristo y que quieren que los lectores conozcamos. De modo que Marcos hace un énfasis en Jesús como siervo, Mateo lo presenta como rey de los judíos, Lucas como el hombre perfecto y Juan como el Hijo de Dios. Esos son los énfasis que cada autor de cada evangelio da a la misma persona de Jesús. Y volviendo al tema de Marcos, a pesar de ser el evangelio más corto de los cuatro, Marcos en proporción es el que registra más milagros de Cristo que todos los demás, tomando en cuenta que Marcos tiene 16 capítulos y presenta muchísimos más milagros que cualquiera otro que tiene más capítulos, lo cual indica claramente que el objetivo de Marcos, además de presentar a Jesús como siervo de Dios, es enfatizar el poder de Cristo. Entonces, Marcos hace un énfasis, dijimos, en el servicio y los milagros de Jesús, más que en sus propias enseñanzas. Presenta a Jesús como el siervo de Dios que está tratando de crear una comunidad de creyentes, llámese iglesia, que copien su modelo de siervos. Es decir, Jesús nos pone ejemplo de cómo debemos servir a Dios en nuestra comunidad, cómo debemos vivir de parte de Dios conviviendo con las personas que nos rodean, y que de esta manera nos constituyamos nosotros también en una comunidad de siervos de Dios. Y Marcos no presenta entonces a Jesús como rey. El que lo presenta como rey, y no a los romanos, sino a los propios judíos, es Mateo. Marcos presenta a los romanos a Jesús como siervo. En otras palabras, Jesús instituyó su iglesia como la comunidad del lebrillo y la toalla. De ahí toma sustancia el título que dimos a esta enseñanza: una comunidad
de siervos según el modelo que Cristo mismo nos dio. El único estatus que corresponde a la iglesia fundada por Jesucristo es el de siervos para su gloria, lo cual contrasta escandalosamente con las características de muchas iglesias y de muchos siervos de nuestra actualidad que están inflados, pretendiendo pasar por grandes y ostentando riquezas, influencia, fama, sus grandes títulos, sus muchos logros, y todo como testimonio para la gloria de Dios, entre comillas. Nada de eso tiene que ver con la humildad, el servicio, la sencillez de Jesucristo y la verdadera iglesia que Él fundó, donde vemos oro en el lugar en el que Cristo enseñaba, donde vemos lujo, donde vemos presunción, donde vemos testimonios inflados. Y lo que sí vemos en Marcos es la autoridad de Jesús. Número uno, sobre los demonios. Lo primero, la primer señal que sigue a un cristiano es que en el nombre de Jesús echará fuera demonios. Nosotros somos la luz de este mundo, dijo el Señor, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Llamémonos nosotros, no por nosotros, sino por Jesús, que es la luz que vino a este mundo, la luz verdadera y que está en nuestro corazón. La única manera como las tinieblas pudieran prevalecer es la ausencia de luz. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Si estamos llenos de Jesús, pasaría con nosotros como cuando Moisés bajó del monte. ¿Cómo bajó Moisés del monte? Con su rostro resplandeciente. Entonces no hay forma de que las tinieblas prevalezcan contra nosotros por causa del nombre de Jesús. Número 2, Marcos presenta a Jesús con autoridad para perdonar pecados. Número 3, Marcos presenta a Jesús con autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Él puede revivir los muertos, devolver la vista a los ciegos, detener la tempestad, caminar sobre el agua, aparecer y desaparecer a voluntad. El dominio de Jesús, entonces su autoridad es también sobre la naturaleza. Pero un cuarto punto muy importante: además Jesús vino y redefinió los lazos familiares, de tal forma que ya no nos sintamos comprometidos simplemente biológicamente, porque es mi esposo, porque es mi padre, porque es mi hermano, porque es mi mamá, y que comencemos a sentirnos comprometidos más espiritualmente con nuestro Padre Celestial, de tal forma que cuando vienen a buscar al Señor, Jesús responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es decir, manifiesta un desconocimiento, digámosle así, de sus lazos biológicos para establecer el vínculo espiritual que hay entre Dios y aquellos que hemos recibido y creído en Jesucristo, quienes hemos sido adoptados como hijos suyos. Entonces, así como Dios tiene una preferencia por nosotros, así nosotros, Él espera que tengamos una preferencia por Él, y la prueba de ello es que aquí estamos. Los que amaron hijo más que a mí están amando a su hijo. Los que amaron a su esposo más que a mí están amando a su esposo. Y recompensa de hijo o recompensa de esposo tendrán, y ustedes saben qué clase de recompensas son.
Dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero si nosotros pisoteamos la cruz de Cristo para ir y pretender salvarlos, por un tiempo el diablo nos hará pensar que todo está bien, que todo está mejor, que fue una buena decisión, pero al ratito nos va a cobrar la factura, porque el diablo es el peor amigo que una persona puede encontrar. De hecho, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, y pecado son malas decisiones, y mala decisión es, habiendo conocido a Dios, darle la espalda. Dice: más te valdría no haberme conocido. ¿Por qué? Porque Dios castiga, no, porque Dios sabe que ya lo estaban esperando con los dientes afilados y que lo van a hacer trizas. ¿Cómo encontró Jesús a la oveja que se le perdió? Herida, enferma, a punto de morir, perdida. Y la tomó en sus hombros, curó sus heridas y la trajo de regreso al redil. O sea, separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. No creas que dejando la congregación, que es el cuerpo de Cristo, y que yéndote a donde dicen que ahí está Dios, si es un ídolo y le dicen: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres el que nos sacaste de la tierra de Egipto, tú sabes que ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Entonces Jesús redefine los lazos familiares de tal manera que nos da una nueva familia a la que debemos preferir, y nos da un nuevo Padre. Acuérdense cuando Él está en la cruz y ve ahí a su madre y ve allá al apóstol Juan, y a ella le dice: mujer, no le dice madre, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Entonces ahí vemos que Jesús es Dios, porque le dice hijo. Y a María no la llama mamá, le dice mujer. He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Se redefinen los lazos familiares. Constantemente en su evangelio, Marcos utiliza la palabra inmediatamente, entonces, luego, sin dar tiempo entre un hecho y otro a mayores explicaciones, sino que hace de su evangelio un relato sumamente rápido y corto, pasando inmediatamente, luego, entonces, a otro punto, otro testimonio, otro evento. Pero todo sustancial, todo tiene un propósito de enseñarnos o mostrarnos a Jesús como siervo de Dios y como todopoderoso. Amén. Además, Marco evita, a diferencia de los otros evangelios, tocar temas que serían intrascendentes para su público. ¿Quién dijimos que es el público al que dirige Marcos su evangelio? Los romanos. Los romanos. Entonces, para ellos, ¿qué significado tendría introducir la genealogía de Jesús si ellos no sabían quién era Abraham, quién era David, quién era Josué? Entonces Marcos no introduce genealogías, solamente las introducen Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el evangelio de Mateo está dirigido a judíos y el evangelio de Lucas está dirigido a griegos que buscan sabiduría. Ya cuando estudiemos Mateo y cuando estudiemos Lucas, bueno, veremos los pormenores de estos evangelios. Pero ahorita que estamos platicando acerca del evangelio de Marcos, pues estamos sentando sus características principales. Marcos enfatiza tanto la acción de Jesús que deja casi fuera la mitad de las parábolas de Jesús. Las parábolas son enseñanzas. De 35 parábolas que se incluyen en los 4 evangelios, Marcos solamente presenta 18, o sea, poquitito más de la mitad las menciona, pero esto nos da una clara prueba de que su propósito no es necesariamente explicar las enseñanzas de Jesús, sino demostrar el poder de Dios en Jesús. Y también omite referencias a la ley,
¿Por qué? Porque pues los romanos no conocían la ley, no sabían quién era Abraham, entonces no sabían quién era Moisés, pero sí tiene, les repito, una gran cantidad de milagros, porque su personaje central es Jesús, el siervo de Dios Todopoderoso en acción. Marcos enseña entonces a Jesús por lo que hizo y no por lo que enseñó. ¿Claro? Si queremos conocer a Jesús por lo que enseñó, nos vamos a otro evangelio. Puedes irte a Mateo o puedes irte a Lucas. Y te repito, si lees Mateo, tienes que leerlo desde una perspectiva judía. Y si lees Lucas, tienes que leerlo desde una perspectiva griega. Y los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Señales significa muéstrame con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y los griegos buscan sabiduría. Muéstrame con las acciones de Jesús que Él es el hombre perfecto que tú dices, todopoderoso. No se preocupen mucho, no se presionen mucho ahorita por tratar de absorber todos los principios de Mateo o de Lucas. No es nuestro tema, pero sí es nuestro tema, es nuestro objetivo conocer un poco más acerca del Evangelio de Marcos, así como un contexto para poder entender de qué manera debemos aplicarnos a la lectura del Evangelio de Marcos cuando lo comencemos a leer. Otra peculiaridad del Evangelio de Marcos es que la primera mitad, es decir, los capítulos del 1 al 8, presenta toda la obra de Jesús. Usa 8 capítulos para presentar toda la obra de Jesús. Y luego, desde el 8 hasta el final, hasta el 16, hace un zoom. ¿Saben lo que es un zoom? Un acercamiento, de tal manera que utiliza 8 capítulos para detallar los eventos que ocurrieron en la última semana de la vida de Jesús. ¿Ven cómo no es una biografía? Los evangelios no son una biografía, son una percepción y un énfasis que cada autor hace de la vida y la obra de Jesús acerca de las cosas que Dios quiere que sepamos para dárnoslas a conocer. Amén. Entonces, 8 capítulos Marcos los utiliza para detallar las obras que Jesús hizo en sus últimos 8 días de existencia, y otros 8 capítulos para detallar todo lo que hizo durante sus 3 años de ministerio. Son peculiaridades muy específicas, pero bastante significativas. Y es muy probable que el primer versículo de Marcos en realidad no sea un versículo, sino que sea el título que se da al documento. El primer versículo de Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí suena como un título, pero nosotros lo tenemos en nuestra Biblia como un versículo. Ahora, ¿por qué me parece que sí puede ser un título? Bueno, porque Marcos no se atribuye autoría del Evangelio. Les he enseñado en reuniones anteriores que Marcos ni siquiera fue testigo ocular de la obra de Jesús, sino que Marcos fue asistente de Pedro, y Pedro aparece en cada uno de los capítulos de Marcos como evidencia que el Evangelio que escribe Marcos está basado en el testimonio ocular de Pedro. Hay incluso quienes dicen que Pedro se lo dictó, hay otros que dicen que no, que Juan tomó sus notas y que Juan acomodó los eventos de tal manera que nos presenta el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como lo conocemos. Entonces, desde el principio, Marcos enfoca quién es la persona de quien trata todo este documento, todo este libro. Eran cartas en realidad.
Tampoco se detalla a quién está dirigido. Ya ven que el Evangelio de Lucas está dirigido a Teófilo, por ejemplo, pero el de Mateo no se detalla a quién estaba dirigida esta carta que conocemos como el Evangelio de Marcos. En Marcos no se detalla, perdón, dije Mateo, pero estamos hablando de Marcos. Entonces Marcos desde el principio señala cuál es la fuente de la autoridad para él escribir lo que escribió. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. No titula su obra Evangelio de Marcos, ni Evangelio según San Marcos como lo conocemos, sino Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a mí en lo particular me parecería bien si en lugar de llamarse Evangelio según San Marcos, se llamara Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, escrito por Marcos. Creo que eso hubiera sido algo correcto, pero nosotros lo conocemos para efectos de estudio como el Evangelio de Marcos o el Evangelio según San Marcos, pero es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, Evangelio es una palabra que significa relato de la vida y del ministerio de aquel que fue anunciado como el Mesías, el Cristo, y que a la vez es Hijo de Dios. Y este documento, el Evangelio de Marcos, es la proclamación, porque Evangelio es una palabra que significa noticia proclamada en alta voz de una gran victoria militar. Este documento es la proclamación de la hazaña que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta palabra Evangelio hoy para nosotros es así como el relato de la vida y del ministerio de Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios. Pero originalmente es una palabra que se usaba para proclamar una gran conquista de carácter militar que beneficiaría a toda la nación. Ahora, ¿quién sería la nación? Pues los que le recibieron y creyeron en su nombre, a los cuales los llamó hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y los tomó de todo pueblo, tribu, lengua y nación y los constituyó en un reino de sacerdotes y gente santa, como dijimos hace ratito, la comunidad del hebrillo y la toalla, los que sirven a Dios en su comunidad. Ahora, ¿cuáles fueron las buenas nuevas? Bueno, básicamente son tres. Salvación. Jesús significa Jesús salva, pero su nombre, el nombre que Marcos le atribuye es Jesucristo. Entonces Jesús es Jehová salva y Cristo ungido. Entonces la traducción correcta de Jesucristo sería Mesías Dios y hombre al mismo tiempo, Salvador. ¿Por qué? Porque se esperaba que fuera un hombre, el Mesías, un ungido, pero sorprendió, digámoslo así, que fuera el propio Hijo de Dios, que dejó de ser Dios y se hizo hombre para ser él mismo el Mesías y el Salvador. Jehová salva como Mesías a través de la persona de su propio Hijo Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios. Jehová salva a través de la propia persona de su Hijo Jesús. Entonces, la primera buena nueva es que Jehová salva a través de sí mismo en la persona de Jesús. Número dos, la segunda buena nueva es: viene a otorgar victoria sobre el pecado y sobre la muerte a todos los que le reciben y creen en su nombre. ¿Cómo les otorga victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Porque Él mismo venció al pecado y la muerte. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice: sígueme y te haré pescador de hombres.
Ahí vemos la comunidad del lebrillo y la toalla. Lo mismo que él hizo, lo haremos nosotros. Involucrarnos en la salvación de otras personas por el Espíritu, manteniendo vidas santas y llenas de poder, sirviendo en todo momento al Señor como la comunidad del lebrillo y la toalla. Él nos vino a otorgar victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y esto es evidente y palpable. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes dar testimonio que antes, al haber presenciado o sido parte o sido víctima en una circunstancia, hubieras caído en la tentación y estarías en un problema por haber reaccionado en tu carne. Pero porque Jesús vino a salvarte del pecado, tú no te dejaste ir como gorda en tobogán reaccionando, sino que proactuaste, actuaste hacia adelante y hacia afuera de la tentación, dándole gloria a Dios. Y dices: ay, qué bueno que no dije nada, ay, qué bueno que no me involucré, porque estaría todo raspado, estaría todo espinado, estaría en problemas, estaría en el ojo del huracán, yo sería el chisme. Y en cambio así, mira, me mantuve al margen. ¿Quién te guardó? El que vino a darnos victoria sobre el pecado. Y así como nos da victoria sobre el pecado, también nos dará victoria sobre la muerte. Si antes de que Él venga tenemos que entregar el equipaje, llámese salir con los tenis por delante un día de nuestra casa, si tenemos que morir, el Señor promete que resucitaremos en este mismo cuerpo, pero glorificado, para vivir eternamente con Él. Entonces, ¿cómo sabemos que se cumplirá esta promesa? Bueno, se cumplió la de la victoria sobre el pecado. Díganme ustedes si sí o si no. ¿Somos mejores hoy que antes? Sí, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que nos redarguye, por la palabra de Dios que retenemos por su gracia y que permanece en nosotros, de tal manera que antes nos era imposible actuar de manera positiva, y hoy, gracias a Dios, damos testimonio de que hemos dado un pasito bastante positivo. Amén. Y número 3, la tercera buena nueva. Dijimos, la primera es salvación, la segunda es victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es que el mensajero de las buenas nuevas fue el propio Dios en la persona de Jesús. O sea, es infalible su palabra, Dios no miente. Tenemos entonces la certeza de que Él nos lleva seguramente a buen puerto por predestinación, porque Él se reservó un remanente escogido por gracia, pero no lo entendíamos. Nosotros estábamos con los pies en el lodo, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, hasta que fue el tiempo señalado por el Padre. Comenzamos a entender las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y de la misma manera comenzaremos a fluir en el servicio a Dios de una manera guiada por el Espíritu Santo, porque no es del que quiere ni del que corre. ¿Qué hizo Moisés cuando él sabía que él tenía un llamado a ser el libertador y tenía una pasión por la nación de Israel? ¿Qué hizo? Mató a un egipcio. ¿Y qué le costó? Le costó tener que exiliarse. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre. Pero Dios lo desechó, o cuando llegó el tiempo señalado por el Padre, Dios lo usó. Cuando él ya no tenía fuerzas, cuando ya estaba viejo de 80 años, es cuando Dios le habló desde la zarza. Y cuando él dijo: Señor, esto me lo hubieras dicho cuando era joven, justamente cuando maté al egipcio, esto me lo hubieras dicho en aquel entonces, cuando todavía tenía influencia, cuando todavía tenía fuerza. Y Dios le dijo: no va a ser en tus fuerzas. Y se acuerdan que le dijo: mete tu mano en tu regazo y sácala. ¿Y cómo sacó su mano? Leprosa. Y luego le volvió a decir: vuelve a meter tu mano. ¿Y cómo la sacó? Limpia, sana. ¿Por qué? Porque la obra, la mano representa nuestras obras, no es de nosotros, es del Señor. Cuando nosotros metemos la mano, metemos la pata, es leprosa. Pero cuando Dios, es el tiempo de Dios, cosas que eran imposibles en otro tiempo son posibles. Y esto tiene aplicación en muchas cosas. Negocios que en otro tiempo no funcionaron, van a funcionar.
Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas a 7 y a 1 a 8. Sí, pero ya llevo 2, ya llevo 3 y no me funciona. Tú síguelo echando, y si es el tiempo del Señor, si tú tienes ese sentir y ese deseo, en algún momento Dios que puso ese deseo lo va a honrar. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que siguen adelante para preservación del alma. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero a lo mejor estamos sacando una mano leprosa y leprosa, pero la estamos sacando, está bien. Cuando sea el tiempo, esta mano no va a estar leprosa, va a ser la mano de Dios la que va a hacer lo que nosotros no podíamos. Por favor, vayan en su Biblia a Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Dios. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Está hablando Dios de Dios, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. Ángel es otra palabra que se utiliza para decir mensajero. El primer mensajero que se menciona aquí es Juan el Bautista, y el ángel que desean ustedes es Jesús, el mensajero del nuevo pacto. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El precursor o primer mensajero, ¿quién sería? ¿Quién me dice? Juan el Bautista. Y el ángel del pacto, el ángel que traería el nuevo pacto, ¿quién sería? Jesús. Ángel, ¿qué significa? Es otra manera de llamar mensajero. Y dice que lo deseaba la nación. ¿Realmente la nación deseaba a Jesús o deseaban un Mesías con otras cualidades? Deseaban un Mesías con otras características, pero lo deseaban. Y el Mesías que ellos esperaban quitaría del mundo a los pecadores, y el que vino quitó el pecado del mundo. O sea, un poquito invertidos los términos. Y esta fue la piedra que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, que ellos querían ver a su nación Israel en supremacía sobre el resto de las naciones, y Jesús vino a pagarle tributo a los romanos. ¿Se acuerdan cuando vienen y le preguntan, ¿tú vas a pagar tributo? Y Jesús dijo, claro que sí. Y no teniendo dinero, le dijo a Pedro, ve y saca un pez, y dentro del pez encontrarás 2 monedas. Una es para que pagues tu impuesto, y con la otra pagas el mío. Entonces, ángel del pacto se refiere a Jesús, que vino a introducir un nuevo pacto que nos incluyó a los que no éramos judíos en la salvación. El mensajero de buenas nuevas que anuncia Malaquías es el propio Jesucristo, Hijo de Dios, que viene a confirmar Marcos. Israel esperaba justicia en un ungido, pero no imaginaba que el ungido fuera a ser el propio Hijo de Dios, y que la justicia no sería contra los pecadores, sino contra el pecado. Él viene a quitar el pecado del mundo. Pregunta, ¿alguien aquí ha experimentado que el Señor le ha dado victoria sobre el pecado? ¿Sí? Que antes hubiera reaccionado, se hubiera enredado en el chisme, en el pleito, en la tentación, porque a quien le dan pan que llore. Pero de alguna manera usted hoy puede decir, le doy gracias a Dios porque no me enredé, porque no caí en la tentación, porque no caí en la provocación. Entonces es verdad, Jesús vino a quitar el pecado
del mundo, y nosotros éramos parte del mundo que Dios amó y al que Dios le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En Romanos capítulo 9, versos del 30 al 32. Escuche con mucha atención. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es impresionante la claridad que tiene la Biblia explicándonos el por qué y el cómo de nuestro nuevo nacimiento. Es cierto que no somos perfectos, pero es cierto también que Cristo, el Espíritu Santo, el amor del Padre, ha empezado una obra en nosotros que se perfecciona de día en día. Los que están a nuestro lado se esfuerzan en hacernos creer que no hemos cambiado, que seguimos siendo los mismos, y nos etiquetan con errores de nuestro pasado. Ahí viene el que no paga, ahí viene el enojón, ahí viene el que de todo se queja, porque a lo mejor sí éramos esas cosas, y les cuesta mucho trabajo creer y reconocer sobre todo la obra de Dios en nuestras vidas. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Tu espejo no debe ser la opinión de nadie, sino lo que Dios dice de ti: este es mi Hijo amado. ¿Y cuándo dijo Dios estas palabras de su propio Hijo Jesús? Cuando obedeció. Entonces cada vez que tú obedeces, tú vas a escuchar palmadas desde el cielo, espirituales, que dicen: bravo, mira mi hijo, mira mi hija. Van de gloria en gloria y de poder en poder. El sacrificio de Cristo no fue en vano para ellos. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la justicia, número uno, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Por fe alcanzamos la justicia. Y si tú a una persona la tratas de acuerdo a su potencial, esa persona se convierte en aquello conforme a lo que tú la estás tratando. Ejemplo: estudios han demostrado que en cierta ocasión se hizo un experimento con ciertos alumnos de una universidad y se les dio beca y se les dijo que los felicitaban porque eran alumnos extraordinarios que habían obtenido unos resultados increíbles en su examen de admisión. ¿Y qué crees? No era cierto. Y los metieron a un grupo de privilegiados, de aventajados, y no se les dijo a los maestros el experimento que se estaba haciendo. Eran alumnos comunes en salones para privilegiados, y los maestros los trataban como privilegiados. Normalmente esos alumnos obtenían calificaciones de 7, de 8, de 6, pero nunca de 9, nunca de 10. Y por el trato y por lo que les dijeron a ellos, por la fe que ellos tomaron en la evaluación que se les dio y por el trato que se les estaba dando en el día con día, sus calificaciones ahora eran de 8, 9 y hasta 10. No eran de excelencia académica porque no tenían ese potencial, pero sus calificaciones se elevaron significativamente. Y con los que sí eran privilegiados se hizo lo mismo, pero al revés. Se les dijo: tu calificación es de 6, pero te vamos a dar la oportunidad, bueno, porque tienes un historial desde la secundaria, de la high school, que eres un alumno excelente, no sé qué te pasó, todos tenemos un mal momento, te vamos a dar chance de entrar, pero vas a entrar en los grupos de los comunes. Y entonces
los trataron como alumnos problemáticos, como alumnos que no eran tan aventajados, y ellos que sacaban calificaciones de 9 y de 10 comenzaron a sacar calificaciones de 9, de 8, de 7. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo, que los gentiles alcanzaron la justicia por fe, porque Dios nos trató como hijos. El drogadicto va a dejar de ser drogadicto cuando él crea que no es drogadicto, que es hijo de Dios. El que es mediocre va a dejar de ser mediocre, como dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. Pero mientras tú te estés diciendo por mi culpa y por mi gran culpa, tú mismo te estás atorando, tú mismo te estás intrincando en una realidad que no corresponde al de gloria en gloria y al Señor es mi pastor y nada me faltará, que Dios ha diseñado para ti. Entonces tenemos que creer que Dios está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, e intentar grandes cosas, principalmente para Dios, porque a veces queremos grandes cosas para nosotros y dejamos a Dios. Y como no nos funciona, como te dije hace ratito, yo eché mi pan a 7 y no recibí nada, pero es la mano leprosa. Tú sigue echando tu pan hasta que sea el tiempo de Dios, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y si Dios puso en ti el querer, en Dios está también el hacer, pero en su tiempo. No pierdas tu fe, que tiene grande galardón. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dejo de atribuirle poder al diablo. Ay, es que ese mono no me dejó dormir. No, el mono ni se movió. El mono tiene ojos y no ve. Sí, pero hay demonios atrás de él. Échalos fuera y duérmete. El ídolo no es nada. Que tu hermano no se ha tropezado por lo que tú crees o por lo que tú sabes. No, es que tienes que quitar esos monos. El que voy a quitar es a ti. El mono que voy a echar para afuera eres tú. Y se rompe una relación que no se debió romper por causas religiosas. Porque eso es ir por una justicia, por la ley y no por la fe. El ídolo no es nada. ¿Dónde está el ídolo? ¿En la pared o en el corazón? ¿Y cómo lo vamos a sacar de ahí? Con amor, con argumentos, con oración. Quiero que seas testigo y testimonio de cómo Cristo te ha salvado de tus pecados, cómo Él, el Espíritu Santo, ha redarguido tu mente de tal manera que tú oíste palpablemente, audiblemente, ciertísimamente: sal de aquí, no te enredes. Y saliste y estás ileso, estás bien y en paz. Y del mismo modo el Señor te guía a donde hay verdes pastos y aguas de reposo. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesucristo edifica su iglesia. No caigas en codicias deshonestas, no te desesperes, no te impacientes a causa de los malignos, porque a la mañana brotan y en la tarde se secan. Estamos en este mundo como una leve tribulación momentánea. Nada es comparable. Por ejemplo, una casa que pierdas, un coche que pierdas, no es comparable con las cosas que en la eternidad Dios tiene para nosotros. Pero en muchos casos no es necesario esperar hasta la eternidad, sino que la justicia es de Dios y al ratito Dios nos restituirá lo que nos robó el saltón y el revoltón. Pero no pierdas tu fe, no pierdas tu confianza y no pierdas tu enfoque en Cristo. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Pongámonos por favor sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.